Desde el principio de los tiempos hemos vivido completamente obsesionados con una sola idea: atrapar aquello que, literalmente, no se puede tocar. Detener el flujo imparable de los días. Y es que, bueno, hoy nos vamos a sumergir en la fascinante historia de cómo, contra todo pronóstico, logramos encerrar el tiempo dentro de una máquina. Pensemos por un momento en nuestros primeros antepasados. Para ellos, el tiempo no era un número en una pantalla, para nada. Era una fuerza inmensa, totalmente natural, un ritmo intocable que marcaban el sol, la luna, las estrellas. El tiempo no se medía, simplemente se vivía. Pero en algún punto del camino algo hizo clic, algo cambió profundamente en nuestra mente. La sociedad empezó a crecer y con ella esa necesidad tan nuestra de dominar el entorno. De pronto decidimos que ya no bastaba con solo observar el cielo, necesitábamos medir, necesitábamos controlar. Empezamos a cortar el tiempo en fragmentos precisos y sobre todo artificiales. Y justo aquí es donde la historia nos da una sorpresa increíble, revelando un origen oculto, literalmente bajo las aguas. Hablamos del mecanismo de Anticitera, una auténtica maravilla de bronce que data del año 120 a.C. Es básicamente un ordenador astronómico hallado en el fondo del mar, algo que rompe por completo los esquemas de todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Durante años, este artefacto fue un misterio total, una masa de metal envuelta en corrosión. Pero bueno, la tecnología moderna ha hecho su magia. Gracias a las tomografías computarizadas pudimos ver su interior y descubrimos metales ocultos y engranajes milimétricos. Resultó ser una máquina sumamente avanzada, diseñada nada menos que para predecir eventos celestiales y eclipses. Es una prueba alucinante de ese deseo primitivo que tenemos de anticiparnos a los movimientos del universo. Ahora bien, aunque el mecanismo de Anticitera era una locura de extraordinario, el día a día requería soluciones, digamos, más prácticas. Había que medir un flujo constante. Y ahí entran las clepsidras, los famosos relojes de agua. Fijaos que ya en el año 1400 a.C., civilizaciones como la egipcia usaban el goteo incesante del agua en vasijas de barro para, poco a poco, llevar la cuenta de las horas. Claro que este sistema tan ingenioso escondía un problema gigante, una gran limitación. Su precisión era, en realidad, un espejismo. Pensemos en ello. El agua se evapora con el calor, su viscosidad cambia dependiendo de la temperatura, y para rematar, a medida que el recipiente se vaciaba, perdía presión. Eso hacía que el ritmo del goteo cayera irremediablemente. Así no había quien midiera nada con exactitud. Por eso mismo, en entornos tan hostiles como alta mar, los marineros necesitaban desesperadamente otra respuesta. El agua allí simplemente no servía. Así que, ¿qué hicieron? Recurrieron a la arena y a la gravedad. Ese humilde reloj de arena que todos conocemos se convirtió en el estándar absoluto para medir la velocidad de los barcos en nudos, porque claro, la arena no se evapora, cae, implacable y constante. Demos un salto ahora hacia la Edad Media en Europa. Las ciudades empezaron a llenarse de vida y de comercio. Los monasterios, por su parte, imponían horarios súper estrictos para sus rezos. El ritmo natural, el del campo, de repente ya no servía. Estaban haciendo un ritmo completamente artificial. Y con él apareció la urgencia absoluta de inventar el reloj mecánico. Y aquí, atención a esto, llegamos a la innovación técnica que lo cambió absolutamente todo. El mecanismo de escape. Es una pequeña pieza que literalmente frena de forma física un peso que va cayendo. Es pura magia mecánica. Lo que hace es transformar un flujo de energía continuo en pulsos discretos. Básicamente está cortando el tiempo, troceándolo en los segundos que todos conocemos hoy. Resulta súper fascinante darse cuenta de que aquellos primeros gigantes de hierro, los primeros relojes mecánicos, ni siquiera tenían esfera. Es que no les hacía falta. Su único propósito en la vida era hacer sonar unas campanas inmensas desde lo alto de las torres. Servían como máquinas de campanas para organizar el trabajo urbano, para decirle a la ciudad entera exactamente cuándo empezar la jornada y cuándo terminar. Pero la verdadera prueba de fuego para todas estas máquinas aún estaba por llegar. Tempus vitam regit. El tiempo rige la vida. En la era de las grandes exploraciones globales, esta frase se volvió totalmente literal. En serio, conocer la hora exacta en alta mar se convirtió de un día para otro en la diferencia entre volver a casa cargados de riquezas o desaparecer para siempre en el oscuro abismo del océano. Para solucionar semejante drama, la ciencia tuvo que dar un paso atrás y volver a la física más básica. Cuenta la leyenda que un joven, Galileo Galilei, se quedó completamente fascinado viendo oscilar una lámpara en la Catedral de Pisa. Años más tarde, en 1657, el físico Christian Huygens tomó esa misma inspiración y perfeccionó el reloj de péndulo. Fue un éxito brutal. Su precisión, para la época, dejó al mundo entero con la boca abierta.
Ahora, imaginemos un reloj de péndulo dentro de un barco agitado por una tormenta. Un desastre total, claro. Se detenía al instante con el vaivén de las olas. Pero Huygens, que era un trabajador incansable, introdujo otra genialidad, el resorte espiral. Este delicado muelle fue la clave. Permitió por fin independizar el mecanismo de la gravedad externa. Los relojes, de repente, podían encogerse. Se volvieron verdaderamente portátiles, un antes y un después. Aún así quedaba un enemigo silencioso, casi invisible. La fricción. Las pequeñas piezas de metal rozaban entre sí y se iban destrozando lentamente con el tiempo. La solución llegó de la mano de Nicolas Fatio de Tuyer, un matemático suizo. Él tuvo la increíble idea de patentar el uso de joyas de verdad, como rubíes y zafiros perforados. Al usarlos como rodamientos, los engranajes podían girar suavemente sin desgastarse. De hecho, hoy en día, los relojes de lujo siguen presumiendo de llevar estas mismas joyas en su interior. Con todas estas piezas del rompecabezas ya sobre la mesa, nos enfrentamos al gran reto del siglo XVIII, el temido problema de la longitud. Resulta que, para saber exactamente en qué punto del este u oeste se encontraba un navío perdido en medio del inmenso océano, era absolutamente imperativo saber la hora exacta del puerto de origen, y a partir de ahí compararla con la hora local. Parecía fácil, ¿verdad? Pues no, no lo era. Y no saber esa hora con precisión era literalmente una sentencia de muerte. Para ponernos en perspectiva, si un barco navegaba cerca del Ecuador, equivocarse por un solo minuto en el reloj, un mísero minuto, significaba desviarse del rumbo casi 28 kilómetros. 28 kilómetros, una distancia muchísimo más que suficiente para acabar estrellando un galeón entero contra arrecifes mortales en mitad de la noche. La desesperación era absoluta. Así que, ante la inmensa pérdida de vidas y de tesoros, en 1713 el Parlamento británico tomó cartas en el asunto y ofreció una recompensa monumental. Hablamos de un premio de 20.000 libras. Eso era una auténtica fortuna, una barbaridad para la época. Estaba reservada en exclusiva para quien lograra, de una vez por todas, construir un cronómetro marino verdaderamente fiable. Eso sí, las condiciones para llevarse la gloria eran, no nos engañemos, casi imposibles. Durante un viaje durísimo de 6 semanas hasta las Antillas, el reloj ganador no podía perder ni adelantarse más de 3 segundos al día. A ver, pensemos en esto. Solo 3 segundos de margen, y eso mientras soportaba tormentas brutales, humedad extrema y el balanceo violento y constante de un barco de madera. Casi nada. Y justo aquí es donde entra en escena un héroe totalmente inesperado. Se llamaba John Harrison. No era ningún académico ilustre de Londres, que va, era un humilde carpintero de un pequeño pueblo inglés. Pues bien, este hombre construyó su primer reloj marino, el imponente H1, utilizando maderas autolubricantes y un sistema de escape que reducía la fricción casi a cero. Fue un diseño sinceramente revolucionario, completamente radical. Había un gran obstáculo, claro. El tremendo calor y el frío extremo en alta mar dilataban los metales, lo que arruinaba por completo la precisión del aparato. Pero la mente brillante de Harrison lo solucionó inventando algo llamado el péndulo de parrilla. Era una estructura espectacular que alternaba varillas de acero y de latón. Como cada metal se expande a un ritmo diferente, al combinarlos lograban mantener el centro de gravedad intacto. Básicamente anulaban los cambios bruscos de temperatura. Una jugada maestra. Fueron décadas enteras de trabajo totalmente obsesivo. Y así llegamos al clímax de esta historia. Es el año 1761. Harrison, que ya era un anciano, presenta al fin su gran obra maestra, el prototipo H4. Ojo, porque ya no era un monstruo gigante de madera, era un hermoso reloj, muy parecido a uno de bolsillo, aunque un poco más grande. Y este pequeño ingenio zarpa rumbo a Jamaica para someterse a la prueba definitiva. Aunque, la verdad, no lo tuvo nada fácil. Harrison se enfrentó a una rivalidad tremenda y súper amarga con el astrónomo real Neville Maskelyne. Maskelyne representaba a toda esa élite científica del momento y quería llevarse el gran premio a toda costa utilizando su propio método, uno muy complejo basado en las distancias lunares. Para él, el humilde reloj de Harrison no era ninguna maravilla tecnológica, era simple y llanamente el enemigo mecánico al que había que derrotar. Pero la pura ingeniería prevaleció. Después de cruzar todo el Atlántico, el reloj H4 de Harrison llegó a Jamaica con un error de poco más de 1 minuto en total. Fue una victoria aplastante, una victoria exacta. Destrozó todas las dudas de sus críticos y cumplió, con muchísimas creces, aquellos requisitos casi imposibles del Parlamento. Harrison, el humilde carpintero, había resuelto el mayor problema de navegación de toda una era. Aquella extraordinaria hazaña cambió la historia naval para siempre. Pero, si lo pensamos bien, también cambió algo mucho más profundo. Ese épico viaje mecánico transformó por completo nuestra relación con el tiempo.
Pasó de ser un misterio fluido, orgánico, intocable, a convertirse en esta estricta cuadrícula artificial que, nos guste o no, hoy gobierna cada segundo de nuestra vida cotidiana. Así que la próxima vez que escuchemos ese implacable tic-tac que nos acompaña día y noche, igual deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿realmente hemos logrado controlar al tiempo? ¿O será que la máquina que nosotros mismos inventamos es la que ahora nos controla a nosotros?